Auspicia este segmento AIPSA, Corredores de Granos. Bueno, señor Pacero, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, mirá, vamos a hacer lo siguiente. Yo te voy a preguntar, vos vas a contestar con total honestidad. ¿Cómo Hoy, no? hoy, jueves, día de paro en la Argentina y demás, ¿es más fácil entretenernos hablando vos y yo de fútbol o del mercado? Eh, Eso dependerá de nuestro nivel de conocimiento en una y otra materia. Por ahí, en el caso del fútbol, vamos a hablar con Vos- pasión. pero vos y yo de fútbol hoy no podemos hablar mucho, ¿no? Más allá Sí, de que, bueno, a ver, lo de anoche fue, yo te diría, una gota en el medio de la nada. Este, digamos, tenemos una historia demasiado grande como para tener esta realidad. Pero ¿qué vas a hacer, digamos? Son los tiempos que corren. es el deterioro de todo, ¿no? Es el deterioro de todo. No Sí, yo podíamos creo estar. que sí, qué sé yo, hay un cambio por ahí hasta de conceptos, ¿viste? En donde las prioridades o las importancias o lo que es más importante parece ser secundario, el culto a los personalismos que no te conducen a nada. Bueno, ese. No me hagas entrar en este tema porque me olvido del mercado. Porque sé que te gusta. Por supuesto, para los que no saben, Ricardo y yo somos hinchas del más grande, ¿no? Del mejor, del único, del único. Exactamente. Bueno, dicho esto, hablemos del mercado de granos. ¿Qué esperas para mañana, Luzda? A ver, Luz da Mañana puede ser un informe, primero es un informe que ya te va a mostrar los números de la campaña 24-25. Ujú, Probablemente veas recortes para Brasil y para Argentina. En el caso de la Argentina, para lo que es maíz, se habla de un recorte de 3 millones de toneladas. Para lo que es maíz de Brasil, se habla de un recorte de 2. En lo que tiene que ver con la soja, en Argentina se espera un recorte de 500.000 toneladas y en el caso de Brasil, 2,5 millones. es Pero a mí decir, me perdón, preocupa. en todos los casos es mucho menos de lo que el mercado suponía que iba a recortar, ¿no? Sí, vos tenés un divorcio que ya está planteado en el mercado entre la CONAB y el USDA, para darte un ejemplo. Las estimaciones de Brasil son distintas a las del USDA. Hay un divorcio que en el caso del maíz llega hasta 21 millones de toneladas en materia de exportación. Es un número. Sigue Ujú. existiendo un divorcio. No creo que el USDA lo sincere de golpe. A mí me parece que lo que mañana va a pesar y mucho son los números de la campaña 24-25, que van a ver la luz del día por primera vez. Y ahí vos podés esperar una producción para Brasil de arriba de 172 millones de toneladas y probablemente Luz la ponga en Argentina cercana a 57 millones de toneladas. Soja. En soja. Términos generales, eso sería que vos tendrías en soja en Sudamérica cerca de 24 millones de toneladas más en materia de producción, sin contar todavía cuánto podría crecer la producción de Estados Unidos, considerando lo que ha sido el informe de área de siembra de marzo. Todos sabemos que el informe de marzo no es el definitivo, que el informe definitivo es el de junio de alguna manera, y si vos haces un poquito de historia entre marzo y junio del año pasado, hoy el mercado está con la idea de que va a haber más área de soja en Estados Unidos, menos área de maíz. Pero el año pasado, cuando en junio se publicó el informe de área de siembra, resultó que el maíz se incrementó en 800.000 hectáreas y la soja perdió 1.300.000. La relación de precios soja-noviembre y maíz-diciembre empuja claramente una mayor área de soja en detrimento del área de maíz. Normalmente cuando esa relación está arriba de los 2,5, el farmer prefiere hacer más soja que maíz. Entonces, probablemente los números de mañana de una campaña que es la 24 de la 25 puedan generar algún tipo de cimbronazo en el mercado, considerando lo que ha pasado por ahí en las últimas jornadas, a mi juicio, una reacción desmedida, a mi manera de ver, por parte de los fondos, recortando posiciones compradas, que tiene claramente una explicación. Los fondos tenían posiciones vendidas de niveles realmente altos en términos históricos y obviamente iban a ser sensibles a cualquier noticia que los empujara a generar algún tipo de recorte. ¿Cuál fue la primera noticia? Bueno, la primera noticia fue Jeremy Powell, cuando después de la reunión de la Fed, en lo que tiene que ver con la minuta de la Fed y lo que son las acciones de la Fed, recorta de alguna manera los fondos del balance de 60.000 millones a 25.000 millones. Entonces, la preocupación que el mercado tiene es qué pasa con las tasas en Estados Unidos. Vos tenés hoy tasas que están entre 5 un cuarto y 5,5.
La Fed se junta al año 8 veces. Al principio de año el mercado pensaba que la Fed iba a hacer 4 recortes. Bueno, esto no pasó. Ahora el mercado está apostando a 2 o 3 recortes. Uno de los cuales potencialmente podría ser en el mes de noviembre, que es el mes de la elección en los Estados Unidos, en donde por otro lado Trump lidera en las encuestas. ¿Mm? Ujú. Y hay que recordar lo que pasó entre Estados Unidos y China desde el punto de vista del conflicto comercial en aquel momento, que hizo que China no comprara soja de Estados Unidos y mirara a Brasil como el principal origen. Ahora, en términos de tasas, lo que la historia a vos te demuestra es que las subas de las tasas de la Fed impactan en la economía en un periodo que va entre 12 y 18 meses. La inflación de Estados Unidos proyectada está en 3,8. Por primera vez la inflación en el mes de marzo, la subyacente creció y esta fue toda una señal para el mercado. Lo que la Fed no quiere repetir, y esta es la posición de Powell a mi manera, es lo que hizo Paul Volcker allá por los 80, cuando la inflación en Estados Unidos estaba en 14,8 y la tasa de interés en Estados Unidos del 11 pasó al 20, y recién en el año 80 y pico pudiste bajar la inflación al 3%. La Fed no quiere equivocarse desde este punto de vista en cuanto a generar recortes en forma temprana. Pero el mercado hace una exégesis, te diría yo, de todo lo que dice Powell y actúa en consecuencia. Entonces, el primer disparador fue esa declaración. ¿Qué apareció después? Bueno, después apareció la Bolsa de Cereales de Buenos Aires recortando la producción de maíz. Ayer lo hizo la Bolsa de Comercio de Rosario. La primera estimación de maíz que tuvimos de Rosario fueron 57, hoy estamos en 47,5. Y la de Buenos Aires te habla de 46,5. ¿Qué otra noticia? Bueno, el desastre de Río Grande do Sul. Otra noticia que actuó como disparador. Ya hablamos de fundamentos propios del mercado. Ujú. ¿Qué es Río Grande do Sul para Brasil? 22 millones de toneladas en materia de producción de soja. ¿Qué es Río Grande do Sul para Brasil? El 40% del área de trigo. Entonces hoy el mercado se pregunta, ¿cuál es el nivel del daño? Lo que sabemos es que el 76% de la soja estaba cosechada, el resto permanecía en los campos. Ahora hay un problema de logística, hay que buscar caminos alternativos, se encarecen los fletes, hay que ver cómo se moviliza esa mercadería, el mercado hace otra lectura. Y la tercera noticia viene de Rusia, que es la noticia más certera. Vos tenés el 45% del territorio ruso con una importante falta de agua y encima ahora complicado con el tema de las heladas. Entonces, esto hizo rápidamente que los fondos, por ejemplo, en maíz recortaran un 30% de sus posiciones vendidas. Cuando vos miras los fondos hoy, lo que yo estimo que los fondos están vendidos en maíz en 200.000 contratos y en el caso de la soja, yo calculo que en no menos de 119.000 contratos. Esta reacción por parte de los fondos a estas noticias que señalamos generó los movimientos que vimos. Ahora volvemos al informe de Luzda. ¿Qué pasa si mañana el Luzda te muestra una campaña 24-25 con inventarios crecientes en Estados Unidos en maíz y soja y te muestra a priori una campaña en Sudamérica de vuelta con una producción creciente? Por acá, digamos, lo que estamos hablando básicamente, estamos discutiendo, bueno, en términos de oferta, ¿qué? ¿Y la demanda? ¿Qué pasa con la demanda? Recién se acaba de publicar lo que China compró de soja en el último mes, 8,5 millones de toneladas. Más que el promedio histórico, sí, pero el mercado esperaba 9 o 10. Y si vos mirás, la comparás cuatrimestre contra cuatrimestre, la caída en las importaciones de soja de China son cerca del 10%. Lo que China viene comprando es mucho sorgo y mucha cebada. Lo que China viene haciendo es cambiando su mix de forrajes, lo sabemos. Lo que China viene haciendo es aprobando episodios transgénicos rápidamente. Aprobado 50 el año pasado, 30, ahora se habla de trigo. Y por otro lado, cuando vos posás los ojos en China hoy, para hablar rápidamente, vos tenés en China una masa laboral de 827 millones de personas, de las cuales 240 tienen títulos universitarios. Tenés 500 millones de personas que tienen ingresos parecidos a los que tiene la clase media en Estados Unidos. Pero ¿qué le preocupa al mercado? A China le preocupa la deflación y al mercado el alto nivel de apalancamiento que están mostrando el sector privado, las personas y el gobierno, con una presunción de crecimiento que puede llegar al 5%. Los ojos están puestos en China, sobre todo por lo que puede llegar a ser una crisis inmobiliaria. Ya vimos lo que pasó con Evergrande. Bloomberg maneja interesantes datos desde este punto de vista. Vos sabés que en China se construyeron 1.546 millones de metros cuadrados.
pero la demanda es solo 1.400. Entonces hay una sobreoferta en el mercado que preocupa y el comportamiento de los mercados accionarios en China, para serte honesto, no responde a lo que normalmente uno observa en un mercado maduro bursátil, sino que responde al hecho de que la gente hace lo mismo que podría hacer, digamos, cualquier persona en la Argentina que va a un casino a apostar o decide jugar al Kini. Es una historia extraordinaria. Entonces, todos estos temas al mercado tarde o temprano lo preocupan. Entonces, tenés desde el punto de la geopolítica algunas cuestiones que son importantes seguir. Y después lo que ya sabemos, el conflicto Rusia-Ucrania, que ya todo el mundo sabe que no tiene solución en el plano militar. No es que uno va a destruir el ejército del otro, viceversa. La solución pasa por otro lado. Ahora, esto también produjo en el mercado de los aceites una fenomenal distorsión de precios relativos. Porque Ucrania, cuando Rusia decide levantar el acuerdo, sale a rematar su aceite de girasol. Entonces eso empezó a generar distorsión entre el aceite de palma, el de soja, el de girasol, y del otro lado del mostrador tenés a Brasil que te dice que pasa del 14 al 25% en términos de mezcla, la industria del HBO en Estados Unidos, China que le está vendiendo a Europa, importa el aceite de palma a Indonesia, a Malasia y se lo vende a China, a Europa como biocombustible. Tenés una fenomenal distorsión y creo que un mercado que va a presentar una enorme cantidad de cambios en el tiempo. Esto es lo que uno presume puede llegar a pasar. En términos de precios, cuando uno, digamos, es muy difícil hoy en este escenario hablar de lo que puede pasar con los precios. Vayamos por partes, si querés. Mercado climático en Estados Unidos. Bueno, ¿qué estamos viendo? Que es el cuarto dato que uno mira. El atraso en la siembra también, de alguna manera, generó preocupación. Bueno, ¿cuánto es el atraso? Y el atraso son más o menos 6 puntos. Estás 25 en el caso de la soja contra lo que estabas el año pasado, y estás 36 en el caso del maíz contra lo que estabas el año pasado. Todavía los productores de Estados Unidos tienen en el medio oeste cerca de 20 días para decidir si entran al prevent planting. La sensación que a vos te da es que por una cuestión climática, si hay un mercado climático en Estados Unidos, va a ser mucho más por exceso de agua que por falta de agua. Cuando uno mira los pronósticos. A mí particularmente ese tema hoy no me está preocupando. Sabemos la capacidad que el farmer tiene para avanzar cuando se pone a trabajar o cuando encuentra una ventana de clima. Y por el otro lado, la producción tarde o temprano empieza a llegar al mercado. Esto es lo que yo veo. Me preocupa el informe de mañana. Te soy honesto por los números que pueda poner el UDA. Ricardo, que te seguimos atentamente, además de agradecerte los informes que nos mandás los martes y los jueves a todos los grupos de agroeducación, que es un poco que venís contando todo esto también. Este, a ver, yo deduzco de lo que decís que este cambio de tendencia que se dio en estos días, coyuntural, para mí también en tema precios, no vino para quedarse por ahora, sino que todo lo contrario, era una oportunidad que te brindaba el mercado para tomar alguna revancha si no tomaste antes. Ahora entramos en el mercado climático que a lo mejor probablemente te ofrezca alguna otra posibilidad más allá de los números que mañana seguramente Luzda va a mostrar, que son una gran oferta y una demanda que, como bien señalas vos, no reacciona mucho. Ahora, te traigo un poquito al mercado argentino. Estos días que los precios subieron, ¿se movilizó más mercadería en cuanto a las negociaciones, más allá de lo que está entrando en los puertos? ¿O ves que la cosa sigue ahí muy con el productor mirando, mirando y mirando y esperando? Hubo algo más, pero la actitud del productor sigue ser la de mirar, mirar y seguir esperando. Hoy mucho de lo que pasa en el mercado local tiene mucho más que ver con la alternativa de arbitrarte con mercados financieros o usar instrumentos de los mercados financieros o buscar alguna posibilidad en materia de arbitraje. En números, si vos mirás en el maíz vos tenés compradas 17,5 millones de toneladas en total, es el 35,44% de la producción. De eso, menos del 20% tiene precio. En ¿Y el cuánto caso de está, eso, y vos tenés ahí seguramente la cifra de declaraciones juradas de venta al exterior de los exportadores? ¿Cuánto está ya? la cobertura que vos tenés entre lo que tiene comprado la exportación y lo que se declaró está cercano a un 70%. Agroeducación te invita a participar del curso de posgrado en agronegocio. En Agroeducación, la comunidad de negocios del agro, tendrás todas las respuestas.
toda la temática que tiene que ver con el apasionante negocio de la agricultura. IVA, ganancias, contrato y todo lo que necesitas saber desde el punto de vista fiscal. Cómo potenciarte y cómo poder proyectar los negocios. El momento es ahora. Capacitarte es tu mejor inversión. Sé parte de Agroeducación, la comunidad de negocios del agro. www.agroeducacion.com. Y que le falta comprar todavía casi 10 millones de toneladas para Más o cumplir con- menos. Y ahí la pregunta que yo me hago es qué va a pasar. ¿Te acordás de las prórrogas de las de JB? La prórroga está venciendo a fin de mayo. Entonces la pregunta que yo me hago es qué va a hacer el gobierno. ¿Habrá una nueva prórroga o el mercado se va a calentar un poco más para poder originar lo que falta? Se supone que este es un gobierno que decidió no intervenir. Intervino en el trigo al principio, ¿te acordás? Y Sí, de alguna manera dijo que se había equivocado. Ahora se supone que el maíz no debería intervenir. Por eso te digo, estamos con una situación de maíz bastante complicada, ¿no? Si el sí, gobierno porque no interviene, ¿eh? tampoco yo tengo certeza de dónde termina el tema de la chicharrita, si este es Ese es el un tema, último recorte. claro, más allá también del tema calidad, ¿no? Porque la calidad Tal de cual. exportación también está Entonces, complicada. eso no lo sabés. Lo que sí sabés es que la exportación necesita originar mucho más mercadería para cumplir con las de cota. En el caso de la soja, vos tenés cerca del 28% de la campaña comercializada. Son casi 15 millones de toneladas, de las cuales menos de 13 tienen precio. Y a Y si ver, vos mirás, y si vos y- mirás Brasil, discúlpame Carlos, en lo que es maíz de primera y maíz de segunda, el ritmo de comercialización es el más bajo de los últimos 7 u 8 años. Entonces hay mucha mercadería retenida. Hay mucha mercadería que no tiene precio. pero en el caso de la soja, que como bien mencionás vos, hay 15 millones negociados, hay 20 y pico ya cosechados en teoría, Sí. según los datos de la Bolsa de Buenos Aires. ¿Eso qué El quiere decir? ¿Que hay retraso que, una el parte retraso, importante que se embolsó ya, que se guardó? el retraso en materia de cosecha estaba en el informe de la Bolsa de Cereales del jueves pasado cerca de 12 puntos en relación a la campaña pasada. Tuviste un abril que algunos creen que fue el abril más llovedor de los últimos 70 años. Y eso generó, por un lado, las demoras que estás viendo en términos de cosecha y por otro lado, poner el perfil, digamos, de nuestros pisos en muy buena situación para enfrentar lo que va a ser la siembra de trigo. Después hacia adelante tenés una amenaza que ya conocemos, que es el hecho de que se hace cada vez más alta la probabilidad de que vuelvas a tener una niña. Ya se habla de un 70% de probabilidad de ocurrencia. Entonces, el tema de las lluvias de aquí en más empieza a ser crítico en cuanto a cómo vas a llegar para lo que tiene que ver con la campaña gruesa. Pero lo que yo noto es un mercado digamos, que las ventas son quirúrgicas. El análisis que uno hace en términos de tasas de endeudamiento, yo miraba la otra vez un informe de Expoagro que decía que el 90% de los financiamientos se había cerrado en dólares y no en pesos. Y eso tiene que ver con la tasa de devaluación que el mercado está esperando y lo que es la tasa de financiación en pesos en relación a lo que es la tasa de financiación en dólares. Pero por otro lado, cuando vos ves el accionar del gobierno, el gobierno tiene tres anclas muy definidas y que ha hecho pública. El ancla fiscal, que es la generación que vos estás viendo de este superávit, tiene un ancla monetaria, que es el hecho de no aumentar la base, es decir, no emitir, y tiene un ancla cambiaria. No se mueve del crawling peg que ha anunciado el 2% cada uno de los meses. Después podemos discutir si esto va a terminar generando un atraso cambiario porque la inflación corre por encima y si esto puede generar pérdida de competitividad para el sector. En mi opinión personal, yo no creo que el gobierno baje retenciones. Puede ser que vos veas un sinceramiento en materia cambiaria. A mí, y por ahí suena un poco duro lo que voy a decir, a mí no me parece muy razonable que vos tengas un mercado a término que para una misma cobertura te ofrezca dos tipos de cambio distintos. Entonces, tarde o temprano, digamos, el mercado va a tener que sincerarse. Lo que yo creo es particularmente, y también es una opinión personal, este es un gobierno que tarde o temprano deberá cambiar el paso y deberá cumplir con aquello que ha dicho. Aliviar la presión tributaria para el campo, terminar con el tema de las retenciones. Bueno, vamos a ir viendo esta serie en capítulos. Por ahora es este capítulo el que estamos viviendo. No Ahora, salimos de esto.
Y cuando hablas con los productores, ¿cómo los ves? ¿Qué capacidad de aguante crees que tienen para esta situación tan particular que estamos viviendo? ¿Hasta dónde van a tirar, sabiendo que, como bien decís, ya lo han dicho de todos lados, no van a bajar los derechos de exportación, no van a modificar mucho la política cambiaria? Entonces, ¿dónde está la cosa? Porque, ¿qué están Mirá, esperando? la sensación, y esto es una apreciación personal, Carlos, la sensación que yo tengo por parte de los productores, cuando vos hablás con productores, es, hay un cambio como de actitud, hay un cambio como de expectativa. Más allá del sacrificio que hay que hacer, más allá del momento que se está pasando, yo noto en la gente esperanza. Años atrás vos veías que era todo un panorama desalentador y no había esperanza. Pero yo noto como que la gente entiende que hay que atravesar este temporal para definitivamente poder ver la luz del día. Es como que la gente cree ahora que hay un norte, que existe un norte, que uno no puede definir muy claramente cuál es, pero no noto la desesperanza que vos veías años anteriores. Más allá de que claramente la situación es crítica, es compleja, el ajuste es muy fuerte, la caída en actividad es fenomenal en términos generales, pero la gente es como que entendiera que esto tiene algún sentido y que Ahora, antes era una cuestión básicamente vinculada a, a un tema ideológico. sí, sí, está claro, pero ese aguante de la gente, en particular la gente del campo, ¿no? Por ejemplo, no vendiendo soja, no vendiendo maíz, ahora tampoco. ¿Y cómo se bancan? ¿Están en condiciones de bancarse o están tomando deuda? No, yo creo que en gran parte, a ver, vos venís de 3 niñas consecutivas, recién acá tenés una campaña que te permite salir. Eh, yo no veo que haya mayores niveles de endeudamiento, sino que, digamos, de vuelta, se vende lo que se puede vender, se paga lo que se puede pagar y se sigue mirando para adelante. Lo que yace en la cabeza de los productores es siempre la misma historia, cuando vos mirás el pasado y vos decís, bueno, a ver, precios históricos, deflacionados, moneda constante, qué sé yo. Bueno, la soja en Chicago en el 2012 valía 654. Pero ¿qué pasó? Estados Unidos esperaba 82 millones de toneladas de soja y terminó en 67. En el 2008 la soja valía 608, el petróleo estaba en 147, la relación dólar-euro era 1,6. Y vos un día agarraste un diario y te enteraste que se cayó Lehman Brothers y todo eso era básicamente una burbuja especulativa. No tenía que ver en lo más mínimo con los fundamentos del mercado. El 2012 sí. Y después volviste a ver una soja cercana a los 600 ya con el tema de la pandemia, en los momentos de la pandemia, cuando salías de la pandemia. Por otro lado, lo que yo no veo en lo que el productor crece y tampoco vos tenés por ahí los mejores marcos es en el tema de las coberturas. Ujú. Eh, Por eso te digo, es porque está Porque bien. cuando vos decís, mira, a ver, el mercado te ofrece chances. Vos viste un recorrido así, aprovechalos. Se trata de Sí, hacer promedios. bueno, pero por eso te digo, es como un contrasentido, ¿no? Todos apoyan o todos tienen esperanza, pero nadie vende. ¿Qué esperan? Esperan, sí. Sí, ¿Y claramente. por eso digo, ¿qué esperan? Si todos están convencidos de que este es el camino, ¿qué están esperando? Están esperando un cambio seguramente. Entonces Pero, no es el digamos, camino. desde el punto de vista de la macro, lo que todo el mundo te dice y lo que uno observa es, el gobierno está empecinado en arreglar la macro, y me parece fantástico. Este tipo quiere terminar con la inflación, terminar con los cepos. La micro es un problema de la gente. El gobierno no se va a meter en la micro. Esto es lo que uno observa, lo que se escucha, y es la realidad. La gente va a tener que tener la capacidad de solucionar su propia micro, porque el gobierno no se la va a solucionar. No va a haber subsidios y toda esta historieta que vimos en los últimos años y que hoy estás pagando el precio. Yo pregunto, por ejemplo, hace 20, 25 años, ¿vos necesitabas plata para pagar el colectivo? ¿O para pagar la luz? ¿O el gas? ¿O el agua? No, la gente le acostumbraron a eso. Entonces, hoy cuando vos ves este ajuste fenomenal, a mí me llegó de luz una barbaridad de plata. Una barbaridad, 3 veces lo que había pagado la factura anterior. Entonces le dije a mi mujer, mira, esto es lo que me llegó de luz. ¿Qué podemos hacer? Mira, en el plan B, mi idea sería, compremos velas, mandemos a las chicas a cortar leña y yo me baño en los lagos de Palermo. Este sería mi plan B, digamos, para poder aguantar el temporal. Ahora, yo estoy dispuesto a aguantar mientras las espaldas me den para aguantar. Exactamente. Lo que a mí Claro, por no eso me cierra de toda esta historia, y en esto también quiero ser franco, es
que aquellos responsables de que yo tenga que hacer este ajuste o la sociedad tenga que hacer este ajuste, yo no veo que estén pagando por sus delitos. Eso es lo que necesitaría yo ver como parte de la sociedad, desde el punto de vista de un ejemplo. Que aquellos que son responsables de que a mí me pase esto y al resto de la sociedad le pase esto, definitivamente paguen por sus delitos. Ahora, tengamos en cuenta que también si no hay ingreso de dólares, que el único que los puede generar es el campo, se le va a complicar la macro, vamos a ser claros, porque no sé de dónde van a salir los dólares, ¿no? Tenés eso por un lado y también tenés importaciones que no han sido pagadas, Claro. eh, que también vas a tener que en algún momento ir ordenando. Yo creo que esto es día a día al final del día. Digamos, el presidente de la Argentina tiene un mandato que es terminar con la inflación, es su principal preocupación. La sociedad espera de este presidente que termine con la inflación. Esta es su principal preocupación. Y este es un hombre, digamos, que actúa en la macro. Después tenés todo lo que tiene que ver con nuestros mercados, que obviamente están. A veces se pierde la dimensión del viento que te sopla a favor o en contra de los mercados financieros. La realidad es que en los últimos 2 años los fondos estuvieron en modo deflación, básicamente en modo deflación. Normalmente los fondos entran a los mercados de commodities cuando buscan resguardo a un proceso inflacionario que crece, sobre todo en Estados Unidos. Y vos tuviste 2 años de fondos en un momento de deflación. Ahora los fondos parecen creer que la historia puede cambiar. Yo tengo dudas de que realmente veas muchas modificaciones en términos de tasas. Y te soy honesto, también habrá que ver si definitivamente Trump vuelve a ser el presidente de Estados Unidos, cómo se plantea esa relación con China. Y qué cambios podés encontrar de vuelta como los que viste antes de lo que fue el brote de la gripe porcina africana, que significó que Estados Unidos tuviera un fenomenal stock final de soja en ese momento, porque China no le compraba y eso tenía impacto en los precios. Entonces hay mucho por mirar. Uno no tiene hoy recetas mágicas como para decir, mire, este es el momento. Un consejo que yo siempre doy cuando vos tenés la chance de hablar con los productores es, y vos lo conocés también, cuando el productor vende tiene la idea de que tiene que ser al precio más alto de toda la campaña. Esta es la idea que el productor tiene. Ujú. Entonces, el hecho de pensar que cuando vende tiene que ser de esa manera hace que generalmente tarde en tomar una decisión, porque al final del día vos nunca sabés si este es el precio más alto. Entonces, la respuesta a ese temor pasa por el hecho de saber que hay un mecanismo de cobertura que te permitiría, en el peor de los casos, subirte a esa nueva ola, si los precios suben una vez que vos vendiste, por un lado, y segundo, entender que, como decía un colega, el problema del angurriento normalmente es morir empachado. Esto es lo mismo que yo te enseñe a tirar a vos con arco y flecha y vos pretendas hacer centro en el primer disparo. Es mucho más que complicado. Uno debería buscar el precio que le da sentido económico a lo que hace. Y nadie mejor que un productor sabe lo que invierte en sembrar una hectárea, cuáles son sus rindes, y nadie mejor que él sabe cuál es el precio que le da sentido económico. Por eso uno trata permanentemente de divulgar todo lo que tiene que ver con el manejo de estas herramientas, de divulgar no tanto la información en el mercado, sino el análisis de la información de lo que en el mercado está pasando. Y entender que es muy difícil, no es el rol, a mi juicio, del analista predecir con exactitud a qué nivel llega un precio. No se trata de eso. Sería temerario e irresponsable por parte de quien dijera o pretendiera tener ese conocimiento. Y seamos claros, digamos, si yo llegara a tenerlo, en el mejor de los casos, porque Dios me lo brindó y me dio ese talento, ¿vos creés que No estaría estaríamos acá, no estaríamos rayando acá. con vos esta mañana? Eh, Lo que sí, el productor tiene que entender es que los mercados tienen tendencias, tienen momentos, el productor tiene herramientas al alcance de la mano, la situación del país nunca ha sido sencilla. Entonces, desde ese punto de vista, uno busca acompañar, generar herramientas, mostrar alternativas, sugerir caminos, pero es un mercado que es lo que vos ves, digamos, y vamos entrando ahora a un mercado que va a crecer en volatilidad. Obviamente porque entras al mercado climático americano. Cuando uno habla de la volatilidad, yo escucho hablar a veces que la volatilidad es el cambio porcentual de los precios. No, no es el cambio porcentual de los precios. La volatilidad es la velocidad con la que los precios cambian. Es la dispersión de valores en relación a un valor medio. Entonces, vas a enfrentar ahora un mercado con mucha volatilidad,
porque julio es el mes de la polinización del maíz en Estados Unidos, porque agosto es el mes del llenado de las vainas. Entonces, todo el mundo, los fondos que están tan vendidos, en estos momentos, normalmente, cuando vos mirás los gráficos de estacionalidad, el promedio de 3 o 5 años, se nota históricamente hablando que en la medida en que te vas acercando a julio, los precios tienden a subir, porque apuestan a un mercado climático en Estados Unidos y cuando vos saltás esa valla en forma exitosa, los precios vuelven a caer para subir después comprando área en Sudamérica. Esos comportamientos son históricos, se observan. Entonces, esto es algo que el productor tiene que conocer también. La decisión al final del día la tiene él. Pero pensar que cuando se vende tiene que ser al precio máximo de la campaña es, entiendo yo, una postura realmente equivocada. Ricardo, te agradezco muchísimo, muchísimo. Te dejé hablar un montón porque no sé si sabías que vas a ser docente de agroeducación también. Sí, Si me no lo han sabías, invitado. me han invitado al posgrado y me dijeron recordárselo que dijo que sí. No sé Sí, si sí, sí, dijiste que con sí, pero gusto. es una forma de apretarte, no sé si te das cuenta. No, Este, no, no, a ver, el tema de la docencia es algo que siempre me apasionó. Eh, es algo que siempre me gustó, tratar de transmitir pedagógicamente hablando lo que uno pueda conocer en mayor o menor medida, tratar de formar, son temas que a mí siempre me gustaron y tengo la suerte de estar hoy dando clases en algunas maestrías en agro acá en la capital y en algunas carreras de grado, pero con gusto desde ya, y con los gusto. martes y jueves con tus informes a todos los socios y amigos de agroeducación, como siempre, que también te agradecemos muchísimo. No, por favor, para mí es un placer poder colaborar con ustedes y bueno, y de vuelta, Carlos, como mensaje, atentos al informe de mañana de Luzda. Un informe que va a ver la luz del día medianamente a las 13:05, en el medio de la rueda del mercado de Chicago. Te Y mando un abrazo posiblemente, muy grande, te mando un abrazo muy, muy grande y bueno, de fútbol hablaremos en la próxima o en privado todavía, porque en público ojalá, es agarrarnos demasiado. ojalá tengamos buenos motivos para conversar. Un abrazo grande, Ricardo. Gracias, Carlos. La Cecira, soluciones veterinarias en todo el país. 50 años junto al campo argentino.